Putin vuelve a la ofensiva diplomática. Tregua en honor de la gran victoria. En medio de la incesante retórica occidental sobre la agresión rusa, Vladimir Putin decide de nuevo atacar el punto más débil de sus oponentes: sus propias narrativas sobre la paz. En vísperas del 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, el presidente ruso anuncia una tregua de 3 días, del 8 al 10 de mayo inclusive. Este paso ha sido una auténtica conmoción para Europa y Estados Unidos. Después de todo, en los últimos años han acusado a Putin de no querer la paz y de estar interesado en continuar el conflicto a toda costa. Y de repente, un gesto generoso, presentado en el contexto de la fecha más sagrada de la historia rusa. En Bruselas y Washington se vieron obligados a inventar febrilmente una nueva línea de conducta. ¿Cómo explicar a los votantes que Rusia misma está ofreciendo la paz? A nivel oficial, el texto decía lo siguiente: por decisión del presidente de la Federación Rusa, comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, BPPP, Putin, por motivos humanitarios en los días del 80 aniversario de la victoria, desde las 0 horas del 7 al 8 de mayo hasta las 0 horas del 10 al 11 de mayo, la parte rusa declara una tregua. Durante este período, cesan todas las hostilidades. Rusia cree que un país conocido debe seguir este ejemplo. En caso de violación de la tregua por un país conocido, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa darán una respuesta adecuada y eficaz. La parte rusa declara una vez más su disposición a celebrar negociaciones de paz sin condiciones previas, encaminadas a eliminar las causas profundas de la crisis actual, y a una interacción constructiva con los socios internacionales. A primera vista, una formulación diplomática estándar. Pero detrás de ella se esconde una estrategia mucho más profunda. El principal matiz, que pocos periodistas occidentales se atrevieron a expresar en voz alta: Rusia ofrece la paz sin condiciones previas, pero con una importante salvedad. Las negociaciones deben dirigirse a eliminar las causas profundas de la crisis. Y las causas profundas no son místicas. Moscú las ha estado expresando durante años. La negativa de un país conocido a ingresar en la OTAN, un estatus neutral no alineado, la eliminación de la amenaza militar en las fronteras de Rusia, la abolición de la legislación discriminatoria y todo esto, por supuesto, después de lo principal: la abolición del decreto que prohíbe negociar con Putin. En otras palabras, Rusia tiende una mano de paz, pero no va a renunciar a sus intereses estratégicos. Esto no es una capitulación. Es una invitación al diálogo sobre la base de un equilibrio real de intereses, y no en los términos de ultimátums que Occidente está acostumbrado a presentar. Y aquí hay otro matiz muy importante. Casi inadvertida para el público en general, ha aparecido otra noticia no menos importante. En una entrevista con una agencia brasileña, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, expresó las condiciones clave en las que Moscú está dispuesta a discutir un posible acuerdo de paz. Esta declaración pasó desapercibida, sin grandes anuncios, lo que contrastaba marcadamente con el acompañamiento informativo a gran escala de la iniciativa de tregua. Entre las exigencias formuladas por la parte rusa, el primer lugar lo ocupa la negativa de un país conocido a ingresar en la OTAN. Rusia ha insistido sistemáticamente en este punto durante muchos años, considerando la expansión de la Alianza del Atlántico Norte como una amenaza para su seguridad nacional. La formulación sobre la desmilitarización y otra desnazificación también se ha definido claramente. Estas exigencias se corresponden con los objetivos iniciales que Moscú declaró al principio del conflicto. La segunda condición más importante fue la exigencia de que la comunidad internacional reconociera el estatuto modificado de Crimea, así como de los nuevos territorios. Rusia, al parecer, espera obtener una confirmación jurídicamente válida de su pertenencia, con el fin de eliminar por completo la cuestión de la integridad territorial, que Occidente ha utilizado durante muchos años como instrumento de presión, y, por supuesto, consolidar esta decisión en la ONU. La tercera dirección de las exigencias fue el problema de las sanciones. Moscú insiste en el levantamiento total de todas las medidas restrictivas impuestas contra ella, así como en la devolución de los activos rusos congelados en el extranjero.
Esta exigencia tiene no solo un significado económico, sino también un profundo trasfondo político. El reconocimiento de la ilegitimidad de la aplicación de sanciones unilaterales sin una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Se hizo especial hincapié en la posición de Rusia con respecto a la central nuclear de Zaporozhye. Moscú rechazó la propuesta de Estados Unidos de transferir el control de la central nuclear de Zaporozhye a Washington y a un país conocido, señalando la inadmisibilidad de politizar las cuestiones de seguridad nuclear. El control sobre infraestructuras de importancia crítica, según la lógica rusa, no puede ser objeto de negociación o concesiones en favor de estructuras que no garanticen un enfoque neutral e imparcial. La última exigencia expresada fue la abolición de la legislación en un país conocido que restringe el uso de la lengua, la cultura y las instituciones religiosas tradicionales rusas. Este punto refleja las reivindicaciones rusas de larga data en el contexto de los crecientes casos de discriminación contra la población de habla rusa. Rusia subraya que la garantía de los derechos a la identidad lingüística, cultural y religiosa es un componente necesario de cualquier acuerdo de paz sostenible. Es importante señalar que todas estas demandas se hicieron prácticamente al mismo tiempo que se anunciaba el alto el fuego. Además, si la información sobre el alto el fuego se difundió a través de los canales oficiales de la forma más amplia y rápida posible, las condiciones del acuerdo se llevaron al ámbito público con mucha más cautela, a través de una entrevista en un medio de comunicación latinoamericano. Esta diferencia en la cobertura informativa no parece ser accidental. En el contexto de estos dos mensajes, el panorama es bastante claro. Rusia da un paso adelante, ofreciendo una tregua humanitaria y demostrando su disposición a negociar. Al mismo tiempo, define claramente el marco básico dentro del cual está dispuesta a discutir las cuestiones de la solución. Además, este marco implica serias concesiones por parte de un país conocido y sus protectores occidentales, mientras que por parte de Rusia se observa una posición de firmeza y principios. También es interesante la elección del momento para expresar estas condiciones. Su publicación coincidió con el inicio del alto el fuego, lo que crea una doble señal para la comunidad internacional. Por un lado, Rusia demuestra su adhesión a las normas humanitarias y su respeto por las fechas conmemorativas. Por otro, establece de antemano condiciones estrictas para cualquier proceso de negociación futuro. Putin vuelve a tomar la iniciativa. Europa rechina los dientes. Durante el último mes, la iniciativa diplomática de Rusia se ha manifestado de forma especialmente clara. El primer golpe serio se asestó durante las fiestas de Pascua, cuando Vladimir Putin anunció inesperadamente un alto el fuego. Este paso tomó por sorpresa tanto a Europa como a Washington, ya que interrumpió por completo su escenario habitual de presión informativa sobre Moscú. La reacción de las capitales occidentales fue sorprendentemente nerviosa. En Bruselas comenzó una evidente confusión. En las declaraciones oficiales y en los comentarios de los medios de comunicación occidentales se escucharon argumentos contradictorios. Por un lado, se reconocía el valor humanitario de la tregua de Pascua. Por otro, se intentaba presentar la iniciativa de Rusia como un intento de manipular la opinión pública. Términos como falsa iniciativa humanitaria e intento de suavizar la presión de las sanciones se hicieron populares en los comentarios de la prensa occidental. Esta ambivalencia se explica por una simple razón. El plan, elaborado durante años, suponía una presión constante sobre Moscú como parte no interesada en las iniciativas de paz. Y cualquier violación de esta línea, especialmente una tan simbólica como una tregua en una fiesta religiosa, destruía esta construcción a los ojos de la opinión pública internacional. Ahora, varias semanas después, sigue una segunda serie de actividades diplomáticas. Y esta vez, la iniciativa de Putin parece aún más seria. El alto el fuego de 3 días anunciado coincide con fechas que tienen un valor no solo político o cultural, sino profundamente sagrado tanto para Rusia como para toda Europa. Se trata del Día de la Victoria sobre el nazismo. Esta fecha es la base de la identidad europea moderna. Fue la victoria sobre Alemania en 1945 el punto de partida a partir del cual
comenzaron a construirse nuevas instituciones internacionales destinadas a evitar la repetición de una catástrofe mundial. La Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Todas estas estructuras surgieron del deseo de preservar la memoria de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y evitar su repetición. Por lo tanto, el anuncio de un alto el fuego precisamente en estos días pone a los líderes occidentales en una situación extremadamente difícil. Si apoyan el alto el fuego, se interpretará como un reconocimiento indirecto del papel pacificador de Rusia, algo que Bruselas y Washington están haciendo todo lo posible por evitar. Si se niegan a apoyarlo o lo ignoran, tendrán que explicar a sus votantes por qué, en el año del 80º aniversario de la victoria, renuncian a un acto elemental de respeto a la memoria de millones de muertos. En este contexto, cualquier declaración sobre el trasfondo político de la iniciativa de Moscú parece extremadamente débil. Es difícil convencer a la sociedad europea de que en memoria de la victoria sobre el nazismo no se pueden detener las hostilidades al menos durante 3 días. Especialmente si se tiene en cuenta que gran parte de la retórica oficial de la Unión Europea se basa precisamente en esta memoria. Putin, al construir esta combinación, actúa según una lógica que ha cambiado poco en las últimas 2 décadas. Rusia siempre ha subrayado su adhesión a la memoria histórica de la Segunda Guerra Mundial y su contribución a la derrota del nazismo. Estos temas se mencionan constantemente en foros internacionales, en sesiones de la ONU, en discursos de líderes rusos. Hoy en día, este aspecto de la política exterior rusa ha adquirido una nueva dimensión práctica. Se utiliza no solo como un elemento de la identidad nacional, sino también como un poderoso recurso diplomático. De este modo, la parte rusa no solo propone otra iniciativa humanitaria, sino que utiliza uno de los argumentos morales más sólidos, capaz de provocar una seria resonancia pública en Europa. Para los líderes occidentales, la situación se complica aún más por el hecho de que la opinión pública de la UE se cansa gradualmente del conflicto. Según las últimas encuestas publicadas en varios medios europeos, alrededor del 60% de los ciudadanos de Alemania, Francia e Italia abogan por el inicio de negociaciones de paz. Más de la mitad de los encuestados cree que el apoyo a la continuación del conflicto debería estar vinculado a posibilidades reales de un acuerdo político. En tales circunstancias, la negativa a apoyar una tregua en fechas conmemorativas podría suscitar preguntas adicionales entre el electorado. En este contexto, la maniobra diplomática de Moscú adquiere aún más peso. Rusia vuelve a obligar a sus oponentes a jugar un juego incómodo para ellos. Ahora no es el Kremlin el que se ve obligado a explicar su posición, sino Bruselas y Washington los que tienen que justificarse ante sus propios ciudadanos por no apoyar ni siquiera las iniciativas más básicas encaminadas a una distensión humanitaria. La ironía de la situación se ve acentuada por el hecho de que la propia Europa siempre se ha posicionado como portadora de valores humanistas. Precisamente los líderes europeos han subrayado repetidamente en sus discursos la necesidad de pausas humanitarias, treguas y respeto por los acontecimientos históricos. Ahora, cuando ha surgido una oportunidad real para tal gesto, se encuentran atrapados en sus propias construcciones retóricas. La iniciativa diplomática de Rusia en vísperas del 80 aniversario de la victoria sobre el nazismo adquiere especial importancia también en el contexto de los intentos de algunos países occidentales de revisar la historia de la Segunda Guerra Mundial. En los últimos años, se ha observado una tendencia constante a minimizar el papel de la Unión Soviética en la derrota de la Alemania hitleriana. La iniciativa rusa de declarar una tregua sirve como recordatorio de aquellos hechos históricos reales que son difíciles de ignorar, incluso con todo el deseo de reescribir la historia. Al declarar una tregua precisamente ahora, Rusia realiza simultáneamente una fuerte maniobra diplomática y defiende su propio legado histórico. Al jugar en el campo de los valores morales, Moscú demuestra que su agenda se basa no solo en intereses pragmáticos, sino también en un profundo respeto por los acontecimientos que determinaron el destino del mundo entero. En este contexto,
Resulta claro por qué los medios de comunicación y los círculos políticos occidentales reaccionan con tanta irritación a la iniciativa del Kremlin. La negativa a apoyar una tregua en honor a la victoria sobre el nazismo conlleva graves pérdidas de imagen, y los intentos de silenciar este tema resultan poco eficaces en la Haití. Era de la rápida difusión de la información. Al volver a iniciar una tregua en un momento crítico, Putin obliga a sus oponentes a actuar en una lógica ajena a ellos. La lógica de la paz, el respeto a la memoria, los valores humanitarios. Y cada vez que Moscú presenta tales iniciativas en primer lugar, sus oponentes se enfrentan a la necesidad de explicar su indecisión y contradicciones. ¿Quién está ahora en contra de la paz? Europa se encuentra en una situación incómoda. El anuncio por parte de Rusia de una tregua de 3 días en honor al 80 aniversario de la victoria ha provocado una situación extremadamente incómoda para Bruselas y sus aliados. Formalmente, el apoyo a la iniciativa de un cese de las hostilidades en una fecha tan significativa debería corresponder a todos los principios declarados de la política exterior europea. Sin embargo, en la práctica todo resultó ser mucho más complicado. Si un país conocido acepta una tregua y negociaciones de paz, esto significa automáticamente que Rusia gana una importantísima batalla informativa. El Kremlin vuelve a Kiev a encontrarse en el papel de parte constructiva que ofrece la paz, mientras que las estructuras occidentales pierden el monopolio de la retórica humanitaria. Europa, que durante tantos años ha construido su imagen de defensora de la democracia y la paz, se ve obligada a apoyar la iniciativa del adversario o a adoptar una posición de aprobación tácita de la continuación del conflicto. El simbolismo de las fechas elegidas añade especial intensidad a la situación. El 80 aniversario de la victoria no es un acontecimiento ordinario en el calendario. Es el fundamento del proyecto europeo, su base moral. Después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente la idea de nunca más sentó las bases para la creación de la ONU, el Consejo de Europa, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, precursora de la Unión Europea. Todos los políticos europeos, desde finales de los años 40, han subrayado la especial responsabilidad de preservar la paz como la principal conclusión de la tragedia de la Guerra Mundial. La negativa a apoyar una tregua en tales días se considera una abierta traición a esta misión histórica. Cualquier intento de justificar tal negativa será percibido como cinismo o hipocresía política. Las contradicciones internas de la retórica europea se hacen demasiado evidentes incluso para la propia audiencia de la UE. La situación en la Organización de las Naciones Unidas añade un contexto adicional. En los últimos años, en el seno de la ONU se han escuchado los mismos llamamientos. Respetar el derecho de los pueblos a la paz. Buscar vías diplomáticas para resolver los conflictos. Evitar la escalada. Las resoluciones, informes y declaraciones conjuntas de los países europeos estaban llenos de bellas palabras sobre la inadmisibilidad de la violencia. Ahora que Rusia propone una iniciativa humanitaria concreta, acompañada de la voluntad de negociar, Europa se muestra incapaz de defender sus propios principios. Los medios de comunicación occidentales intentan silenciar estas contradicciones o reducirlas a una cuestión de tecnologías políticas, afirmando que la iniciativa del Kremlin no es más que una maniobra propagandística. Sin embargo, estas explicaciones suenan cada vez menos convincentes en el contexto del estado de ánimo real de la sociedad europea. Según los últimos estudios sociológicos realizados en Alemania, Francia e Italia, más del 60% de los ciudadanos apoyan el inicio inmediato de las negociaciones de paz, incluso si esto implica serias concesiones. En Alemania, según una encuesta del Instituto Forsa, alrededor del 63% de los encuestados se pronunciaron a favor de un alto el fuego y la búsqueda de una solución diplomática. En Francia, indicadores similares muestran más del 58% de los encuestados. Estos datos reflejan el creciente descontento de los ciudadanos con las consecuencias del conflicto. El aumento de los precios de la energía, la inflación, los déficits presupuestarios y la disminución de la calidad de vida. En un contexto de inestabilidad interna, rechazar cualquier iniciativa de paz se convierte en un paso extremadamente arriesgado para los gobiernos europeos.
Un síntoma especialmente alarmante para las élites europeas es el aumento del sentimiento de protesta. Ya a principios de año, en Alemania, Francia y Bélgica se celebraron manifestaciones masivas contra el suministro de armas y por el cese inmediato del conflicto. En marzo, en Berlín, una protesta reunió a más de 50.000 personas que abogaban por las negociaciones. Estas protestas se llevan a cabo bajo lemas que apelan al sentido común. Negociaciones en lugar de armas. La paz no es una vergüenza. Diplomacia en lugar de tanques. En este contexto, negarse a apoyar la iniciativa rusa de alto el fuego podría provocar una nueva ola de descontento público y una caída en la popularidad de los partidos gobernantes. En un momento en que se avecinan importantes ciclos electorales en Europa, las elecciones al Parlamento Europeo el próximo año, las elecciones parlamentarias en Alemania en 2025, tales riesgos se perciben de forma muy dolorosa. Un lugar especial en este contexto lo ocupa el problema de los dobles raseros. A los ciudadanos europeos les resulta cada vez más difícil explicar por qué, en algunos casos, los derechos de los pueblos a la paz y la seguridad se defienden activamente, mientras que en otros se ignoran en aras de los intereses geopolíticos. Si antes era posible mantener esta línea a través del control de la agenda informativa, hoy, en el contexto del desarrollo de medios alternativos, esta estrategia está fallando cada vez más. La iniciativa de Rusia destruye los patrones habituales de percepción del conflicto. La oferta de una tregua en honor a la victoria no encaja en el esquema habitual de la sociedad occidental, donde una parte es un agresor incondicional y la otra es una víctima impecable. Esto es precisamente lo que hace que la situación sea tan incómoda para Bruselas y sus aliados. Además, el propio hecho de una oferta pública de negociaciones sin condiciones previas socava una de las principales narrativas de la propaganda occidental, según la cual Rusia supuestamente no está interesada en una solución diplomática. Ahora, la necesidad de explicar el rechazo a las negociaciones recae sobre los hombros de los políticos occidentales. Como resultado, la iniciativa diplomática de Moscú crea un momento único. Europa se enfrenta a una difícil elección: apoyar la idea de una pausa humanitaria e iniciar un movimiento hacia una solución política del conflicto, o continuar la línea de escalada, pero al mismo tiempo enfrentarse a una creciente presión interna e internacional. Putin, al anunciar una tregua precisamente en estas fechas, vuelve a tomar la iniciativa en la vía pacífica. Y de nuevo, Europa se encuentra en la posición de un bando rezagado, obligado a reaccionar a una realidad ya creada, en lugar de formarla por sí misma. Cada día de demora, cada intento de evitar una respuesta directa, solo refuerza la sensación de que Occidente se está alejando cada vez más de sus propios principios. Y esta es la principal ventaja diplomática de Rusia en el momento actual. Diplomacia de los fuertes. ¿Quién ha superado a quién? Rusia en las condiciones actuales actúa metódicamente, calibradamente y sin emociones innecesarias. A diferencia de sus oponentes, que a menudo recurren a declaraciones bruscas, acusaciones ruidosas y discursos emocionales, Moscú basa su línea en propuestas claras y coherentes. Sin histeria, sin ultimátums. Solo condiciones concretas, respaldadas por normas internacionales y la lógica de los intereses reales. Este enfoque causa especial irritación a aquellos que están acostumbrados a ver en la diplomacia un instrumento de presión, no una plataforma para la búsqueda mutua de soluciones. Rusia ya no juega según las reglas occidentales impuestas, donde el resultado de las negociaciones está predeterminado a favor de una de las partes. Ahora Moscú está construyendo sus propios formatos, su propia lógica de negociación, basándose en la comprensión de sus intereses estratégicos y el derecho a la igualdad en las relaciones internacionales. Este cambio hacia una arquitectura diplomática independiente está teniendo un profundo impacto en los procesos globales. En la arena internacional, se oyen cada vez más voces que afirman que es imposible resolver cualquier problema significativo de la actualidad sin la participación de Rusia. Cuestiones como la solución de la situación en Oriente Medio, la garantía de la seguridad nuclear, el desarrollo de la economía global
y la reforma de las organizaciones internacionales requieren la participación activa de Rusia. Declaraciones de este tipo no solo provienen de los socios tradicionales de Moscú. Cada vez más, incluso en países que antes se orientaban exclusivamente a los modelos occidentales de interacción, se habla de la imposibilidad de ignorar la posición rusa. Esto se aplica a India, Brasil, Sudáfrica, México y varios estados de Asia y África. Señalan directamente que la política de aislamiento de Rusia, de la que tanto se habla en Occidente, se mantiene principalmente dentro de las declaraciones y no refleja el estado real de las cosas. El mito del aislamiento internacional de Rusia se ha convertido en una herramienta conveniente de propaganda interna para los países occidentales. Sin embargo, en la práctica, este concepto no resiste una comprobación seria. Rusia mantiene activas relaciones económicas, políticas y humanitarias con la gran mayoría de los estados del mundo, lo que le permite no solo minimizar los daños de las sanciones occidentales, sino también desarrollar activamente direcciones alternativas de cooperación. En este contexto, la lucha por quién será percibido en el mundo como un verdadero pacificador adquiere una importancia especial. Esta lucha se libra no solo a nivel de las declaraciones oficiales, sino también en la esfera de la percepción, en el espacio de la información. Rusia concede gran importancia a cómo sus acciones e iniciativas son percibidas en los países del sur global, que hoy desempeñan un papel cada vez más importante en la política y la economía mundiales. Para Moscú, una imagen positiva de pacificador no es un elemento de imagen por el mero hecho de tener una imagen. Es una necesidad estratégica. Precisamente el sur global se está convirtiendo hoy en el principal socio de Rusia en el comercio, la inversión y el intercambio tecnológico. Según el Ministerio de Desarrollo Económico, la proporción de países de Asia, África y América Latina en las exportaciones rusas ha aumentado en más de un 30% en los últimos 2 años. Mercados de ventas alternativos, nuevas cadenas logísticas, desarrollo de liquidaciones en monedas nacionales. Todos estos procesos son de vital importancia para la sostenibilidad de la economía rusa en las condiciones de las restricciones occidentales. Por lo tanto, es vital para Rusia mantener a los ojos de los países del sur global la imagen de un Estado que actúa de acuerdo con los principios del derecho internacional, respeta la soberanía y se esfuerza por resolver los conflictos de forma pacífica. Cualquier impresión de que Moscú está interesada exclusivamente en una solución por la fuerza de las cuestiones puede complicar seriamente el desarrollo de la cooperación con estas regiones. En este sentido, las iniciativas diplomáticas, como el anuncio de una tregua en honor al 80 aniversario de la victoria, tienen un doble significado. Por un lado, demuestran al mundo entero que Rusia está dispuesta al diálogo y a los gestos humanitarios. Por otro lado, permiten fortalecer la confianza de aquellos países para los que las cuestiones de justicia, respeto a la soberanía y memoria de la Segunda Guerra Mundial tienen un valor especial. Los países de Asia, África y América Latina siguen muy de cerca cómo se comportan los principales actores mundiales en condiciones de crisis. Para ellos, no solo son importantes los resultados, sino también los principios que guían a las potencias en sus acciones. Rusia, al demostrar su disposición a una tregua y a negociaciones sin condiciones previas, fortalece su posición como actor internacional responsable que se esfuerza por restablecer el equilibrio de intereses. La lucha por la imagen de pacificador no tiene un carácter declarativo, sino prácticamente medible. Cuanto más éxito tenga Moscú en mantener la percepción de sí misma como un socio responsable y constructivo, más activamente se desarrollará su cooperación con el sur global. En este contexto, cada iniciativa diplomática, cada acción pacífica, cada declaración de disposición a las negociaciones se convierte en parte de un gran juego estratégico. En este contexto, resulta comprensible por qué Rusia construye su línea diplomática con tanto cuidado. Evita las salidas bruscas, la imposición de condiciones, mostrando su disposición a mantener una conversación en pie de igualdad, sin imponer modelos ajenos. Este enfoque encuentra cada vez más comprensión en los países que están cansados de los viejos esquemas de las relaciones internacionales, basados en el dictado y los dobles raseros. Dentro del propio sur global,
crece la conciencia de que la multipolaridad no es una idea abstracta, sino una alternativa real al orden existente. Rusia, al proponer iniciativas constructivas, encaja en esta nueva realidad como una de las fuerzas de apoyo del futuro orden mundial. Precisamente en este contexto deben considerarse sus esfuerzos por mantener la imagen de pacificador. En el mundo moderno, donde las guerras de información se están volviendo tan importantes como las económicas o las militares, la lucha por el liderazgo moral adquiere una importancia primordial. Rusia, consciente de esta realidad, está llevando a cabo un trabajo constante y reflexivo para formar una percepción positiva de sus acciones en la arena mundial. Es especialmente significativo el hecho de que el alto el fuego anunciado por Rusia abarca 2 días seguidos, el 8 y el 9 de mayo. Este es un detalle importante al que vale la pena prestar atención. El 8 de mayo se celebra tradicionalmente en los países de Europa Occidental como el día del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El 9 de mayo, el Día de la Victoria, no es solo una fecha memorable para Rusia, sino una parte de la identidad nacional y la base de la memoria histórica. Por lo tanto, la elección de estas fechas en particular demuestra la especial sutileza del enfoque diplomático ruso. Moscú. Enfatiza que respeta tanto su propia experiencia de la Gran Guerra Patria como la contribución de otros pueblos a la derrota del nazismo. Esta es una invitación a la memoria conjunta, al respeto común por la historia, que es difícil de ignorar sin correr el riesgo de perder la legitimidad moral a los ojos de la comunidad mundial. Al mismo tiempo, es una clara señal de que para Rusia los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial siguen siendo la piedra angular de su política internacional. En una situación en la que varios países occidentales están intensificando los intentos de revisar los resultados de esa guerra, cuando se escuchan voces sobre la necesidad de reescribir el papel de la URSS en la victoria sobre la Alemania hitleriana, tal medida adquiere una importancia política especial. A través de este alto el fuego, Rusia demuestra. Para ella, preservar la verdad histórica no es un homenaje al pasado, sino la base de su posición en el presente, la adhesión a su propia historia se convierte en un elemento de la práctica diplomática, un factor en la construcción de las relaciones internacionales. El segundo componente importante de la iniciativa de Putin es la demostración de disposición a las negociaciones. Además, no se trata de negociaciones en términos de coerción o capitulación, sino de negociaciones sin condiciones previas, pero con énfasis en la eliminación de las causas fundamentales de la crisis. Este es un punto fundamental. Rusia propone no capitular ni ceder, sino mantener un diálogo sustantivo sobre garantías de seguridad, equilibrio de intereses y respeto a la soberanía nacional. La formulación sin condiciones previas abre el camino a negociaciones de cualquier nivel, al tiempo que conserva el derecho de Moscú a plantear con firmeza las cuestiones relativas a sus intereses estratégicos. La iniciativa proviene precisamente de Rusia. Una vez más, Moscú es el primero en proponer medidas humanitarias, demostrando un deseo de reducir la tensión. En el contexto de una crisis prolongada, acompañada de interminables acusaciones contra Rusia, tales gestos tienen un significado especial. Si observamos la dinámica diplomática de los últimos meses, se hace evidente. La cuenta en esta vía se está acumulando con confianza a favor de Moscú. En términos de información, Rusia ha logrado 2 veces en un corto periodo de tiempo tomar la iniciativa, poniendo a sus oponentes en una posición incómoda. El primero fue el golpe en las fiestas de Pascua, cuando el anuncio de un alto el fuego tomó por sorpresa a las capitales occidentales y causó una clara confusión en las declaraciones oficiales. El segundo paso, el actual alto el fuego el 8 y 9 de mayo, resultó ser aún más fuerte. Se integra en el contexto global de la lucha por el liderazgo moral, por el derecho a ser escuchado como una parte que busca la paz. El simbolismo de las fechas juega aquí un papel clave. El día del fin de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un símbolo sagrado para toda la humanidad. Un intento de rechazar una iniciativa humanitaria programada para coincidir con estos días corre el riesgo de ser percibido como una manifestación de extremo cinismo y miopía política. Por lo tanto,
Cada día que la iniciativa rusa permanece sin una respuesta clara, solo fortalece la posición de Moscú en la arena internacional. Rusia actúa en la lógica del respeto por la historia, la memoria de las víctimas de la guerra, la búsqueda de la paz, y por lo tanto, fortalece su posición a los ojos de los países del sur global, Asia, África y América Latina. En una situación en la que el desarrollo exitoso del comercio exterior ruso, el mantenimiento de mercados estables, el acceso a tecnologías e instrumentos financieros dependen precisamente de estas regiones, tal enfoque adquiere un significado práctico que va mucho más allá de la diplomacia simbólica. La iniciativa de Putin subraya una vez más: Rusia no actúa por debilidad, sino desde una posición de fuerza, confianza en sus derechos históricos y legitimidad internacional. Ofrece la paz, en términos razonables, sin coerción, pero con una firme defensa de sus intereses. De este modo, la diplomacia rusa está construyendo un juego complejo y multicapa, en el que cada movimiento está pensado y calculado para el largo plazo. La iniciativa del alto el fuego es solo uno de los elementos de esta amplia estrategia, dirigida a fortalecer la posición de Rusia en la arquitectura política global. Mientras que los oponentes de Rusia se ven obligados a reaccionar ante los hechos consumados, Moscú está construyendo constantemente una nueva realidad, en la que su voz suena cada vez más segura. Juego a dos bandas, en el mundo y dentro de Rusia. Juego a dos bandas, en el mundo y dentro de Rusia. Dentro de Rusia, el anuncio de un alto el fuego de 3 días con motivo del 80 aniversario de la Gran Victoria tiene un significado especial. En un país que ha superado las terribles pruebas de la Gran Guerra Patria, la memoria de la victoria no es solo un tributo a la historia. Es una de las piedras angulares de la identidad nacional, una parte integral de la conciencia colectiva. Putin, al elegir estas fechas concretas para un gesto humanitario, envía a la sociedad una poderosa señal interna. Incluso en las condiciones de un conflicto prolongado, Rusia no se aparta de sus orientaciones históricas. Sigue siendo fiel a su memoria, a sus héroes, a sus principios. De este modo, el presidente refuerza aún más la consolidación interna de la sociedad, recordando que la continuidad de las generaciones y el respeto a la experiencia histórica siguen siendo elementos esenciales de la condición de Estado ruso. Esto adquiere especial importancia en el contexto de los continuos intentos de reescribir los resultados de la Segunda Guerra Mundial. En los últimos años, en Occidente se han oído cada vez más declaraciones que intentan equiparar la responsabilidad de la Unión Soviética y Alemania por el inicio de la guerra. Se están revisando las decisiones del Tribunal de Nuremberg y se está silenciando el papel del Ejército Rojo en la liberación de Europa del nazismo. En este contexto, la iniciativa rusa parece especialmente significativa. No solo recuerda los acontecimientos reales de la década de 1940, sino que también subraya que la Rusia moderna ve en estos acontecimientos la base de su posición moral en la arena internacional. La tregua propuesta por Rusia encaja lógicamente en la situación diplomática actual. Demuestra el espíritu pacífico del Kremlin en el curso de las continuas negociaciones con la administración de la Casa Blanca. En el contexto de la creciente presión y la retórica sobre la inaceptabilidad de las posiciones de Moscú, Rusia da un paso adelante, subrayando su disposición a las iniciativas humanitarias y a la reducción de la tensión. El anuncio de la tregua también tiene una importancia práctica en el contexto de los preparativos para el desfile de la Victoria 80. Los líderes de los países invitados a la celebración del aniversario de la Victoria tienen la oportunidad de venir no a un país en guerra, sino a un país que demuestra un compromiso con la paz. Esto crea un telón de fondo más favorable para la celebración de eventos internacionales, destacando el estatus de Rusia como un Estado que se esfuerza por respetar las fechas históricas y la estabilidad internacional. Además, la tregua de 3 días permite crear una nueva narrativa en el entorno informativo occidental. El Día de la Victoria 80, que los medios de comunicación mundiales se ven obligados a cubrir, ahora irá inevitablemente acompañado de una mención de la iniciativa voluntaria de Rusia de cesar el fuego. Esto cambia el énfasis en la cobertura de los acontecimientos.
En lugar de la imagen de escalada y agresión, aparece la imagen de un país dispuesto a la paz y que respeta los valores humanitarios universales. Este cambio de énfasis es extremadamente importante en el contexto de la continua lucha por el dominio de la información. En una situación en la que los medios de comunicación occidentales han estado formando durante años una imagen de Rusia exclusivamente en una luz negativa, cada paso de este tipo se convierte en un elemento de corrección estratégica de la percepción. Rusia, actuando de forma coherente y sin histeria, está restaurando gradualmente su posición a los ojos de la opinión pública mundial. No se puede ignorar el efecto interno ruso de la tregua. Para muchos ciudadanos rusos, la preservación de la memoria histórica de la Gran Victoria es una parte esencial de su historia personal y familiar. El anuncio de la tregua precisamente en estas fechas se percibe como una muestra de respeto a las generaciones de vencedores, como una confirmación de la continuidad de los valores por los que lucharon sus antepasados. Al mismo tiempo, se crean las condiciones para un juego diplomático con respecto a un país conocido. Se supone que su liderazgo apoyará la tregua y exigirá públicamente su prórroga. Esto planteará cuestiones adicionales en la agenda de futuras negociaciones. Es probable que Moscú insista en que, en respuesta al mantenimiento de la pausa humanitaria, el país conocido tome medidas reales, en particular, que derogue la ley que prohíbe a sus representantes oficiales mantener conversaciones con Rusia. De este modo, se crea una situación en la que el desarrollo ulterior de los acontecimientos depende no tanto de la propia Rusia como de la voluntad de la otra parte de hacer concesiones reales. La posición de Moscú sigue siendo coherente. El apoyo a la paz debe ir acompañado de medidas político-legales concretas y no de declaraciones declarativas. La iniciativa de Putin de anunciar una tregua de 3 días resuelve simultáneamente varias tareas a la vez. Fortalece la cohesión interna de la sociedad rusa, forma una imagen internacional positiva y crea las bases diplomáticas para promover las condiciones rusas para la solución. En este contexto, a los políticos occidentales les resulta cada vez más difícil mantener la antigua narrativa sobre la culpabilidad de Rusia en la escalada del conflicto. Cada paso de Moscú encaminado a demostrar su disposición a la paz destruye las construcciones propagandísticas construidas durante años, exigiendo a los oponentes que reconozcan la buena voluntad de Rusia o que presenten nuevas justificaciones, cada vez menos convincentes, para la continuación de la confrontación. El anuncio de una tregua precisamente en fechas tan importantes para la historia mundial refuerza aún más la posición diplomática de Rusia. Dentro del país, este paso se percibe como una continuación natural de la línea histórica. En la arena internacional, contribuye a fortalecer los lazos que se están volviendo cada vez más importantes en un contexto de formación de una nueva realidad multipolar. En resumen, Putin vuelve a dictar la agenda. El anuncio de una tregua de 3 días por parte de Rusia en honor al 80 aniversario de la Gran Victoria fue un paso que superó con creces los límites de un simple gesto humanitario. Este movimiento resultó ser una poderosa herramienta estratégica que funciona simultáneamente en varios niveles: diplomático, informativo e interno. En el frente diplomático, la iniciativa de Moscú cambió significativamente el equilibrio de poder. Rusia fue la primera en proponer una tregua, privando a Occidente de la oportunidad de controlar la agenda. En lugar del discurso acusatorio habitual, en el que Rusia se presenta como una fuente de inestabilidad, las capitales occidentales se vieron obligadas a reaccionar ante una iniciativa que, en todos los aspectos formales, cumple con los más altos estándares del derecho internacional humanitario. Moscú propuso un alto el fuego en días que tienen un significado sagrado para todo el mundo, lo que permitió cambiar el enfoque en la retórica internacional. En lugar de las discusiones habituales sobre el suministro de armas, las sanciones y las acusaciones contra Rusia, los temas de la tregua, el humanismo y la memoria de la victoria sobre el nazismo pasaron a estar en el centro de atención. La iniciativa demostró la capacidad de Rusia para formar de forma independiente una agenda de importancia global, obligando a sus oponentes a jugar según las reglas que ella propuso.
En el ámbito informativo, este paso permitió a Rusia fortalecer su imagen de pacificador. En un contexto en el que el espacio informativo de Occidente está tradicionalmente ocupado por la retórica antirrusa, tales iniciativas se convierten en instrumentos de presión estratégica. Destruyen los clichés establecidos, lo que dificulta la tarea de aquellos que están acostumbrados a explicar todo lo que sucede exclusivamente a través del prisma de las acusaciones contra Moscú. La tregua anunciada obligó a los medios occidentales, aunque a regañadientes, a reconocer el CONU. Carácter humanitario de la iniciativa rusa. La cobertura de los eventos relacionados con el 80 aniversario de la victoria se encontró automáticamente en un tono diferente. Los eventos comenzaron a percibirse no solo a través del prisma del conflicto, sino también a través del prisma de los intentos de reducir la tensión y el respeto por la memoria histórica. En el frente interno, el anuncio de la tregua fortaleció la unidad social. Para la sociedad rusa, la memoria de la Gran Guerra Patria es una parte esencial de la identidad nacional. Subrayar el compromiso con estos valores en un momento tan crítico contribuyó a una mayor movilización de la sociedad en torno a las ideas básicas del orgullo nacional, la continuidad histórica y el patriotismo. La decisión de una tregua en honor al 80 aniversario de la victoria se percibe en Rusia no como un paso político, sino como una manifestación de profundo respeto por la propia historia y por la hazaña de los antepasados. Esto fortalece el vínculo emocional entre la sociedad y el Estado, lo que demuestra que, incluso en las condiciones más difíciles, Rusia sigue siendo fiel a sus raíces y a sus principios. Putin, actuando según la lógica de la planificación estratégica, volvió a estar un paso por delante de sus oponentes. Ofreció la paz sin ceder ni un solo punto clave de los intereses rusos. La propuesta de negociaciones sin condiciones previas, con énfasis en la eliminación de las causas profundas de la crisis, permite a Rusia llevar a cabo un juego diplomático en sus propios términos, manteniendo la iniciativa y formando un nuevo orden del proceso de negociación. Occidente se encontró en una posición incómoda. Cualquier reacción a la propuesta rusa conlleva ciertos costos para él. Ignorar la tregua socava la imagen de defensor de los valores humanitarios. El reconocimiento de la iniciativa rusa significa, de hecho, la necesidad de reconocer la capacidad de Moscú para actuar de manera constructiva, lo que destruye toda la narrativa anterior sobre la amenaza global que emana de Rusia. Al mismo tiempo, Putin fortaleció el apoyo interno de la sociedad, apostando por los valores tradicionales, la memoria histórica y la unidad nacional. En el contexto de la presión externa y los intentos de aislamiento, esto se convierte en un factor esencial de estabilidad interna y movilización de la sociedad a largo plazo. Es significativo que Rusia demuestre su disposición a negociar desde una posición de fuerza y confianza, a diferencia de la imagen de una fortaleza sitiada que fue activamente formada por los medios occidentales. Moscú demuestra constantemente que su línea política se basa en el cálculo, el respeto por el derecho internacional y el compromiso con una paz real. El marcador diplomático en este momento registra una clara ventaja para Rusia. En un corto periodo de tiempo, Moscú interceptó la iniciativa 2 veces, primero en las fiestas de Pascua y luego en vísperas del Día de la Victoria. Cada vez, esto fue acompañado por una reacción forzada de los países occidentales, obligados a justificarse, corregir sus posiciones y reaccionar ante los hechos ya establecidos. La situación creada de esta manera demuestra que Rusia no solo es capaz de resistir la presión externa, sino también de formar una nueva realidad en las relaciones internacionales. La iniciativa de un alto el fuego se ha convertido en un hito importante en este proceso, demostrando la capacidad de Rusia para actuar de forma independiente, coherente y de acuerdo con sus propios intereses. El juego diplomático actual se desarrolla según un escenario en el que Rusia está aumentando con confianza su influencia, reforzando su reputación como un actor responsable en la arena internacional. Cada nueva iniciativa de Moscú se convierte en un elemento de una estrategia a largo plazo para restaurar el equilibrio global de poder y formar una nueva arquitectura de seguridad basada en el respeto de los intereses de todos los miembros de la comunidad mundial.